Trabajo en un centro de datos, y había un servidor que me respondía. Nunca pensé que terminaría contando esto. Durante casi 4 años trabajé en el turno nocturno de un centro de datos al norte de Virginia, una de esas zonas donde hay tantos edificios sin ventanas y con cercas altas que, si manejas por ahí de madrugada, sientes que estás pasando por una ciudad construida para máquinas, no para personas. Desde fuera, nuestro edificio parecía un bloque gris sin identidad, hormigón, rejas, cámaras, puertas con lector de tarjeta y una fila de condensadores industriales zumbando detrás de un vallado. Si no supieras lo que era, creerías que guardaban dinero, armas o algo del gobierno. En realidad guardábamos algo más silencioso: correos, copias de seguridad, registros médicos, videos, bases de datos, archivos legales, máquinas virtuales, sistemas de empresas enteras. Medio mundo vive dentro de racks que nadie ve. Yo era técnico de infraestructura. No ingeniero, no desarrollador, no un tipo brillante de ciberseguridad que sale en conferencias. Mi trabajo era mucho menos glamoroso y mucho más físico. Cambiar discos, revisar alarmas, reiniciar equipos congelados, reemplazar fuentes de alimentación, confirmar luces de estado, hacer hand sanitize para clientes remotos, documentar incidencias, subir y bajar pasillos fríos a las 3 de la mañana con el ruido constante del aire acondicionado pegándote en los oídos hasta cuando te ibas a dormir. Era un trabajo repetitivo, técnico, aburrido para cualquiera que lo viera desde fuera. A mí me gustaba. La noche me gustaba más. De día había demasiada gente, contratistas, responsables de cuenta, visitas, personal de compliance, gente del cliente entrando y saliendo con chaleco y cara de urgencia. De noche el edificio volvía a ser lo que realmente era. Un sistema vivo, enorme, automático, con pocos humanos adentro y miles de luces le parpadeando como si respiraran. En mi turno casi siempre éramos 3. El operador de seguridad en el lobby, otro técnico en la sala de staging o en generadores si había mantenimiento, y yo recorriendo las salas blancas con un carrito, una tablet y una taza de café horrible. Había cámaras en todos los accesos, sensores de temperatura, humedad, presión diferencial, flujos de aire, consumo por rack, alarmas de puertas, extinción por gas limpio, generadores redundantes, UPC dobles, todo duplicado, a veces triplicado. Un sitio así está diseñado alrededor de una idea simple: nada debe fallar. Y si algo falla, debe haber otra cosa detrás para tomar su lugar antes de que alguien siquiera se dé cuenta. Esa es la teoría. Yo entré en ese trabajo después de hacer soporte técnico y algo de mantenimiento de redes para una empresa pequeña. No era el más preparado, pero era bueno siguiendo procedimientos, documentando todo y manteniéndome tranquilo cuando sonaban varias alarmas a la vez. En un centro de datos, estar tranquilo vale más que parecer brillante. La mayoría de los problemas no se resuelven improvisando, se resuelven no empeorándolos. Los primeros meses fueron aprendizaje puro. Te acostumbras a distinguir los tipos de sonido, el tono de una alarma de temperatura frente al pitido seco de una PDU, el zumbido normal de una fuente frente al chillido de un ventilador a punto de morir. Aprendes a oler cuando un componente se quemó antes de encontrar cuál es. Aprendes que la luz azul del Valle Scanner a las 4 de la mañana puede parecer la única cosa despierta en kilómetros. Aprendes a no pensar demasiado cuando estás solo entre filas y filas de gabinetes negros, cada uno con más actividad de la que un cerebro humano puede imaginar. También aprendes las costumbres extrañas de cada edificio. El nuestro tenía varias salas separadas por niveles de acceso. Las salas A, B y C albergaban clientes empresariales. La D y la E eran entornos mixtos y staging temporal. Luego estaba una zona más antigua al fondo, conectada por un corredor que casi nadie usaba salvo para inventario y equipos heredados. Técnicamente seguía siendo parte del complejo operativo, pero había muchos racks vacíos o subutilizados, instalaciones antiguas, cableado etiquetado con convenciones viejas, paneles de control anteriores a una renovación que se había quedado a medias. A esa zona la llamábamos simplemente la parte vieja. No era un nombre oficial. En los planos salía como South Annex Legacy Environment, pero nadie decía eso. Para nosotros era la parte vieja, y aunque seguía climatizada y monitorizada, siempre se sentía distinta al resto del edificio. Más fría, más silenciosa, con menos tránsito. Las luces eran iguales, el suelo técnico era el mismo, los racks parecían los mismos, pero había una sensación rara, como cuando entras a una oficina que fue vaciada demasiado rápido y todavía guarda la forma de quien trabajó ahí. No le di importancia durante mucho tiempo. Las historias empezaron mucho antes que yo, por supuesto. En cualquier lugar que opera de noche, la gente inventa cosas. ¿Qué si tal sala tiene un punto muerto en la señal de radio?
Que si un badge desactivado abrió una puerta una vez. Que si en los registros quedó un usuario que ya no existe. Que si una cámara captó movimiento en una fila cerrada. En un sitio así, donde todo se registra, cualquier anomalía genera rumores porque la gente necesita ponerle una cara al error. Si un sistema hace algo raro, en vez de asumir corrupción de datos, siempre hay alguien que prefiere decir que el edificio está embrujado. Es más fácil. Más entretenido también. Yo nunca fui de esos. Hasta que pasó lo de los tickets. La primera vez que vi algo raro fue un martes, o eso creo. Los turnos nocturnos te deforman la memoria del calendario. Recuerdo que era invierno porque el estacionamiento estaba vacío, el aire del generador salía como vapor y yo entré con esa sensación de que ya era de madrugada aunque mi turno recién empezaba. Había pocas incidencias, casi todo rutinario. Un cliente pidió que confirmáramos la sustitución de 2 discos en un shelf NAS de la sala C, otro quería fotos de un indicador de estado. Nada importante. Cerca de las 2:10 me llegó una notificación interna del sistema de tickets. No un ticket del cliente, sino una nota generada desde una consola local. A veces pasaba cuando un operador del turno anterior dejaba observaciones sin escalar, revisar vibración en rack B14, posible falso positivo en sensor de puerta, cosas así. Abrí la incidencia desde la tablet mientras caminaba por el pasillo central. El ticket no tenía remitente identificado. Solo aparecía como generado desde terminal local. El texto era corto. Revisar gabinete L2-43. Hay actividad no documentada. L2 correspondía a la parte vieja. Me molestó un poco porque nadie me había dicho nada en el handoff del cambio de turno. Llamé por radio a Marcus, el otro técnico, para preguntarle si sabía algo del gabinete. Me respondió que no, que él estaba abajo con un contratista en generadores y que quizás seguridad había levantado algo. Llamé a Arnel, el guardia del lobby. Tampoco sabía nada. Fui hasta el annex por puro procedimiento. No porque me preocupara, más bien porque me fastidiaba que alguien hubiera dejado una nota tan vaga. El corredor hasta la parte vieja era largo y más silencioso de lo normal porque el flujo de aire ahí estaba configurado distinto. El sonido se apagaba un poco, como si los pasillos absorbieran más de lo que devolvían. L2-43 estaba en la segunda fila del anexo, bastante al fondo. Un rack antiguo, negro, con etiquetas sobrepuestas unas encima de otras, algunas tan viejas que el adhesivo se había amarillado. No estaba vacío. Tenía equipo montado, aunque a primera vista parecía una mezcla rara, 2 chasis 2 o antiguos, un par de switches, una KVM, varios blanking panels y arriba una unidad de almacenamiento de marca que ya casi no veía. El consumo figuraba estable en la PDU. No había alarmas locales. La puerta del rack estaba cerrada. El candado electrónico mostraba estado normal. Tomé fotos, verifiqué el número de serie exterior y comparé con el inventario desde la tablet. Ahí fue cuando vi la primera inconsistencia. Según CMDB, ese gabinete debía estar desmantelado desde hacía 11 meses. No, pendiente de comisión. No, baja programada. Desmantelado. Vacío. En espera de reasignación. Recuerdo que miré otra vez el rack, luego la tablet, luego el rack. Pensé que el inventario estaba mal, que alguien había reasignado equipo sin actualizar la base. Pasa más de lo que debería. Abrí el detalle del activo principal y aparecía una referencia interna vieja, vinculada a un cliente cuyo contrato había sido cerrado hacía más de un año. Había incluso un documento de retirada parcial. Nada encajaba. Saqué más fotos y añadí una nota al ticket, rack energizado. Inventario inconsistente con estado físico. Sin alarmas visibles. Requiere revisión de asset management. Lo normal habría sido dejarlo ahí. Pero mientras escribía la nota, me llegó una actualización del mismo ticket. No un minuto después. Literalmente mientras estaba frente al gabinete. La actualización decía: abre el panel inferior. Me quedé quieto mirando la pantalla unos segundos. Primero pensé que Marcus me estaba gastando una broma. Le escribí por mensajería interna: ¿eres tú? No respondió de inmediato. Llamé por radio. Nada. El canal estaba ocupado con seguridad exterior abriendo la barrera a un proveedor. Darnell seguía en lobby. Miré alrededor. No había nadie. El ticket no mostraba usuario. Solo consola local. Aún así, no abrí nada. En un sitio con clientes, nunca haces trabajo fuera de procedimiento por un mensaje raro.
Añadí otra nota: necesito autorización /diagonal orden de trabajo para manipulación física. Actualmente solo verificando estado. Cerré la tablet y me fui. Antes de salir del anexo volví a mirar por encima del hombro. No sé por qué. El rack seguía igual, claro. Luces verdes. Un azul en una de las unidades. Nada especial. Pero tuve la sensación de que había dejado algo a medias. No miedo. Más bien esa irritación que da un problema administrativo mal registrado. A las 3:07, estando ya en la sala de reemplazando un transceiver, Marcus respondió el mensaje: no fui yo, ¿qué pasó? Le conté por radio, simplificado, y se rió. Me dijo que seguramente alguna terminal de monitoreo había reenviado notas antiguas. Legacy bin Legacy, dijo. La parte vieja tenía esa reputación. Sistemas montados encima de sistemas, integraciones que nadie se atrevía a tocar porque funcionaban lo suficiente. Dejé el asunto para el cambio de turno. A la mañana siguiente, sin embargo, el ticket ya no existía. No, cerrado. No, resuelto. No aparecía en el historial. Busqué por ID, por palabras clave, por AZTAG. Nada. Pensé que me había confundido de sistema o que la incidencia estaba en otro módulo. Revisé hasta el registro de notificaciones del dispositivo. Ahí sí aparecía una alerta a las 2:10, pero al abrirla no resolvía ningún ticket. Elemento no encontrado. Eso ya me molestó más de lo normal. Lo comenté con Jen, la supervisora del turno de día. Ella me dijo que enviara un correo con lo que recordaba y adjuntara las fotos. Lo hice. Asset Management respondió 2 horas después diciendo que el rack L2-43 efectivamente debía estar vacío y que abrirían revisión física programada para la semana. Nadie mencionó el ticket fantasma. Nadie parecía considerar eso relevante. Hasta que en la noche siguiente volvió a pasar. Otra madrugada, otro mensaje desde terminal local. Esta vez: no reportes esto a Jen. Ve solo. Eso ya no parecía un error de integración. Le enseñé la notificación a Marcus en la sala de break. Él soltó una carcajada y dijo: ahora sí te están jodiendo. Pero cuando tratamos de abrir el ticket, ocurrió lo mismo. Desaparecido. La alerta existía en mi dispositivo por unos segundos, luego nada. Marcus incluso me pidió que le enviara captura antes de que se borrara. Alcancé a hacerlo. La imagen salió bien: hora, sistema, texto. Sin remitente. Se puso más serio. Revisamos logs de acceso al sistema desde nuestra consola. No teníamos privilegios completos, pero sí suficiente para ver actividades recientes asociadas a nuestro segmento. No aparecía ningún evento correspondiente a ese mensaje. Eso era raro. Pero raro de verdad. En una operación auditada, si algo se genera, deja rastro. Aunque lo borren después, deja rastro. Los sistemas pueden mentir en la interfaz, pero no suelen inventar un evento que no pasó, no al nivel de notificación push integrada. Para hacer eso tendrías que tocar más de una capa. Marcus dijo lo que yo estaba pensando: algún cabrón tiene acceso a algo que no debería. Ahí cambió el tono del asunto. Ya no era un glitch simpático. Era potencialmente un problema de seguridad. Informamos a Jen y escalamos operaciones internas. El equipo de seguridad lógica pidió capturas, horas aproximadas, número de dispositivo, versión de aplicación, todo lo que se les ocurrió. Durante 2 días pareció que lo estaban tomando en serio. Luego, como siempre pasa, la cosa se diluyó. No encontraron correlato en los registros y lo clasificaron como anomalía de notificación pendiente de reproducción. Si trabajas en entornos corporativos, ya sabes lo que significa eso. Significa que nadie quiere hacerse cargo hasta que vuelva a pasar. Volvió a pasar. Y siempre era relacionado con el E2-43. Los mensajes nunca eran largos. Nunca más de una línea. No vengas con Marcus. Mira detrás del panel ciego. Eso no figura en el inventario. Te están mintiendo. Cada vez desaparecían. Cada vez sin rastro. Cada vez a horas en las que yo estaba de turno y relativamente cerca del anexo. Por supuesto, llegué a pensar que era una broma interna. Teníamos personal suficiente para que alguien con tiempo y mala idea intentara asustar al técnico nocturno nuevo. Pero había 2 problemas. El primero era que nadie parecía obtener nada de esto: no había remate, no había confesión, no había una cámara escondida,
no había un comportamiento posterior de, ¿te lo creíste? El segundo era que los mensajes sabían demasiado. Una noche estaba en la sala de, no en el anexo, y recibí. No uses la puerta sur. La cámara 14 no está grabando bien. No me había llegado ninguna notificación sobre la cámara 14. Fui a revisar el dashboard de seguridad y, en efecto, el stream de la puerta sur estaba congelándose cada pocos segundos. No era un fallo crítico, pero era real. Quien me escribió eso sabía algo en tiempo real que no aparecía aún en mi consola habitual. Otra madrugada, el mensaje fue: la UPC de soporte no tiene problema. Es el sensor. A los 20 minutos se confirmó que una alerta de fluctuación era, efectivamente, un sensor defectuoso. Nadie de nosotros lo sabía aún cuando me llegó. Eso empezó a desgastarme. No porque creyera en algo sobrenatural. Todo lo contrario. Cuanto más preciso era, más humana tenía que ser la explicación, y eso me inquietaba más. Si alguien tenía acceso a suficiente información para anticipar incidencias y además estaba utilizando un canal que no dejaba trazabilidad visible, entonces había un agujero enorme en algún lado. Y ese algún lado podía ser el edificio, la red de gestión o, peor, una persona con permisos altos jugando a algo que no entendíamos. Durante semanas intenté tomarlo como un problema técnico. Hice listas mentales. Correlacioné horarios. Revisé si siempre llevaba el mismo dispositivo. No. Revisé si ocurría solo cuando estaba conectado a cierta Wi-Fi interna. Tampoco. Si sucedía solo después de usar cierto terminal en staging. No. Empecé incluso a anotar a mano cada detalle en una libreta que no estaba conectada a nada: hora, lugar, temperatura aproximada, tarea que hacía, quién más estaba conmigo, qué mensaje llegaba, cuánto tardaba en desaparecer. Me sentía ridículo haciendo eso, pero me ayudaba a no convertirlo en algo nebuloso. La libreta fue idea de mi hermana, por cierto. Cuando le conté una versión recortada, me dijo: si algo raro te está pasando en el trabajo y el sistema borra rastros, haz tu propio rastro. Sonaba sensato. A mediados de febrero, por fin hubo una revisión oficial del RAC L2-43. Vinieron dos personas de Asset Management con un técnico senior llamado Powell, un tipo de esos que llevan 15 años en el edificio y hablan como si el edificio les perteneciera más a ellos que a la empresa. Yo estaba fuera de turno, pero me quedé un rato para ver qué hacían. Confirmaron que el rack sí tenía equipo. Revisaron números de serie. Varias etiquetas no coincidían con la base. Powell frunció el ceño, abrió una orden interna y dijo que probablemente era un remanente de migración no documentado. Dijo eso con la seguridad de quien cree haber resuelto algo solo por ponerle un nombre administrativo. Yo le pregunté si podían abrir el panel inferior. Lo del primer mensaje. Powell me miró como si yo fuera un niño preguntando tonterías. Dijo que no había ninguna razón para hacerlo, que ahí abajo normalmente solo quedaba holgura de cable o blanking, y que el cliente ya no existía. Su prioridad era etiquetar para decomisión definitiva. Cuando terminaron, colocaron una marca temporal en el rack y se fueron. Esa misma noche, a las 1:43, me llegó otro mensaje. No debieron tocarlo. Me acuerdo del escalofrío exacto que sentí. No de miedo puro, más bien de esa sensación física que da cuando algo encaja de una forma demasiado incómoda. Miré el teléfono, luego el pasillo, luego la puerta del anexo. Estaba solo. Marcus se había ido a revisar una alarma externa y Darnell estaba en el lobby hablando con un repartidor. No respondí, claro. No había forma de responder. A las 2:11 empezó una tormenta de alertas menores en el anexo: temperatura ligeramente fuera de rango en un pasillo, después normalizada, pérdida intermitente de conectividad en un equipo legado, cambio de estado en un PDU monitorizado, luego todo volvió a verde. Nada grave. Pero todo en la misma zona. Fui hasta allá. El E2-43 seguía energizado. La marca que Powell había puesto seguía en la puerta. Me agaché para mirar el panel inferior. Era un blanking panel atornillado, nada especial. Al acercarme, escuché algo. No una voz. No un ruido humano. Un golpeteo breve, irregular, metálico, desde dentro del rack. Podía haber sido un ventilador defectuoso, una vibración de chasis, una pieza floja. En un centro de datos hay 1000 ruidos mecánicos pequeños. Lo raro fue que al poner la mano en la puerta sentí una vibración muy leve, como un pulso intermitente, que no coincidía con ningún ventilador constante. Llamé a Marcus por radio y le dije que viniera. El mensaje llegó antes de que él respondiera.
No lo traigas. Ahí fue la primera vez que me quedé de verdad inmóvil. No había pasado ni un segundo desde que hablé por radio. Pensé una locura muy concreta. Si alguien me está viendo por cámaras, no puede haber leído mis palabras tan rápido, procesarlas y enviarme eso a tiempo, no así. Luego me obligué a pensar mejor. Tal vez había reconocimiento de voz en algún sistema, tal vez casualidad, tal vez el mensaje estaba en cola, tal vez yo estaba uniendo puntos porque ya estaba predispuesto. El cerebro hace eso. Necesita patrones, incluso malos. Marcus llegó al minuto y escuchó el golpeteo también, aunque para entonces ya era más leve. Trajo una llave de servicio y revisamos el candado electrónico. Sin orden no podíamos abrir. Lo documentamos como ruido anómalo y vibración leve en activo no inventariado. Dejamos nota en el sistema oficial. Por la mañana, cuando el turno de día fue a revisar, ya no había ruido. Ni vibración. Ni, según el sistema, ninguna nota nuestra asociada a ese gabinete. Marcus casi pierde los nervios. Él no era de exaltarse, pero aquella mañana lo vi pálido de rabia. Yo escribí esa maldita nota, repetía. La escribí yo. ¿Tú la viste? Y sí, la vi. Incluso recordaba la reacción exacta porque le sugerí cambiar tapping por intermittent metallic noise para que sonara más técnico. No estaba. No solo en la interfaz. No estaba en el historial exportado tampoco. A partir de ahí empezamos a guardar pruebas fuera del sistema. Fotos con nuestro propio teléfono, notas en papel, correos enviados a cuentas personales con hora automática, incluso videos cortos. No era lo ideal y probablemente violaba alguna política, pero en ese momento lo importante ya no era cumplir. Era no dejar que el edificio borrara todo. Sé cómo suena eso. Que el edificio borrara todo. Lo estoy diciendo así porque no encontré otra forma mejor de describirlo. Una semana después tuve la primera conversación rara con Powell. Me llamó a su oficina al principio de mi turno. Cerró la puerta y me preguntó, sin saludar casi, porque seguía, obsesionado, con un rack legado. Le dije que porque aparecían eventos no trazables asociados a él. Negó con la cabeza y dijo que, según seguridad lógica, no había tales eventos, solo percepciones mías no reproducibles y una captura de pantalla fácil de falsificar. Eso me enfureció más de lo que debería. Le respondí que también Marcus había visto mensajes y oído ruidos. Powell suspiró, se inclinó hacia atrás y me dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. En edificios como este, cuando la gente trabaja demasiadas noches seguidas, empieza a darle personalidad a los sistemas. No supe qué decir. Él siguió. Me preguntó si estaba durmiendo bien, si había tenido ansiedad, si estaba mezclando cafeína con estimulantes, si consumía algo. Todo en un tono suave, profesional, casi compasivo. Y eso me molestó más todavía. Prefería que me gritara. Era más honesto. En cambio me trató como a un hombre que estaba empezando a romperse. Salí de ahí decidido a dejar el tema. No por convencerme de que estaba loco, sino porque entendí que si seguía insistiendo sin pruebas más sólidas, iban a sacarme de noches o directamente despedirme. Intenté hacerlo. De verdad intenté volver al trabajo y ya. Durante unos días, nada raro. Tareas normales. Cambio de discos. Revisiones. Una prueba de generador. Una visita de cliente. Casi me convencí de que tal vez lo habíamos magnificado por cansancio y frustración. Incluso empecé a sentir vergüenza por la libreta, por las capturas, por haberle contado a mi hermana que quizá alguien nos observaba. Entonces llegó el mensaje más largo que había visto hasta ese momento. Fue a las 3:26. Yo estaba en el pasillo que une Staging con el anexo, no mirando el teléfono. Sonó la vibración y pensé que sería otro ticket rutinario. La notificación decía: no estoy en ese rack porque me olvidaron. Estoy en ese rack porque ahí todavía puedo hablar. Me detuve de golpe. Abrí la alerta de inmediato. Desapareció en 2 segundos, como siempre. Pero el texto lo había leído completo. No era una broma cualquiera. Ya no era ve allí, abre eso, revisa esto. Esa frase parecía escrita por alguien que quería ser entendido. O por alguien que quería que yo creyera exactamente eso. Tomé captura. Foto a la captura. Nota en la libreta. Me fui al baño del nivel 1, cerré la puerta y releí la frase una y otra vez. Me repetí que era humana, que tenía que ser humana. Ningún sistema se expresa así.
Ninguna integración defectuosa produce un mensaje con intención. Eso, paradójicamente, era tranquilizador. Horrible, pero tranquilizador. Si era humano, había una explicación. La pregunta era ¿cuál? Empecé a investigar por mi cuenta fuera de procedimiento. No digo que hackee nada. No tenía nivel para eso ni ganas de ir preso. Pero sí hice lo que cualquier técnico curioso con acceso lateral haría: buscar en documentación vieja, tickets cerrados, nomenclaturas heredadas, archivos PDF olvidados en SARes internos, diagramas desactualizados, plantillas de migración, listas de decomisión. Quería saber qué había sido el E2-43 antes de convertirse en un fantasma administrativo. Me tomó varias noches encontrar algo útil. En un directorio viejo de proyectos de migración hallé referencias a un entorno llamado Arlo Archive Processing Cluster. No era un cliente final común. Parecía una plataforma de indexación y retención de datos montada para una consultora que luego fue absorbida por otra empresa. Había varios documentos incompletos y un playbook de transición donde aparecía una nota: mantener nodo de reconciliación offline hasta validación final de cadena. No decía mucho, salvo que había existido un nodo de reconciliación. El activo físico vinculado en una tabla vieja coincidía parcialmente con uno de los seriales fotografiados en el E2-43. También encontré un nombre repetido en correos archivados: Adrián Vale. No era cliente. Era ingeniero interno de integración. Su firma aparecía en aprobaciones técnicas, comentarios de despliegue, planes de migración. Luego, de golpe, dejaba de aparecer. En una cadena alguien preguntaba por la documentación pendiente de Adrián y la respuesta era que no seguirá en el proyecto. Hasta ahí, normal. Gente entra, gente sale. Lo extraño fue un correo más antiguo, reenviado varias veces, donde Adrián escribía algo así como: no podemos retirar el reconciliador sin antes verificar consistencia de los índices huérfanos y las colas de respuesta. Si lo hacemos mal, vamos a seguir recibiendo output después de la desconexión. Output después de la desconexión. La frase me molestó en la nuca. Seguí tirando del hilo y descubrí que Adrián había muerto. No supe cómo, al principio. Solo vi un mensaje de condolencias en una lista interna antigua y luego un hilo donde se reasignaban sus pendientes. No era mi asunto, y sin embargo me quedé mirando su nombre durante mucho rato. Era ridículo, claro. No significaba nada. Un ingeniero muere, su proyecto queda incompleto, años después aparece documentación confusa. Eso no convierte un rack en una historia de fantasmas. Lo sé. Lo sabía entonces también. Pero me metí a buscar más. Hallé una copia local de un runbook donde aparecía el nombre del nodo: RV, Arlo, RCN, 04. RCN, probablemente por Reconcile. En un comentario técnico se explicaba, a grandes rasgos, que ese nodo procesaba discrepancias entre réplicas de archivos y emitía respuestas automáticas para corregir índices, reconstruir metadatos y reenviar confirmaciones. En lenguaje simple, comparaba lo que debía existir con lo que existía realmente y trataba de reconciliarlo. En otro documento, más técnico, alguien mencionaba una capa de mensajería interna basada en plantillas dinámicas para respuestas legibles por operador, en caso de incidentes. Respuestas legibles por operador. No sé si ya lo estás viendo, pero yo sí lo vi en ese momento, y sentí una mezcla absurda de alivio y terror. Alivio porque, por fin, algo podía conectar mensajes escritos con un servidor antiguo. Terror porque eso significaba que quizá un componente obsoleto, olvidado o mal aislado seguía emitiendo notificaciones a través de una ruta extraña. Se lo conté a Marcus. Por primera vez en semanas lo vi genuinamente animado. Bien, dijo. Eso es mejor. Un sistema podrido antes que un loco con acceso root. El problema era demostrarlo. Necesitábamos entrar a L2-43 con autorización real. No una visita superficial de asset management. Necesitábamos abrir, mapear puertos de gestión, revisar que seguía vivo y qué rutas de red tenía. Para eso hacía falta escalar bien. Y yo ya estaba marcado como el del rack embrujado. Marcus propuso una idea simple: esperar un mensaje nuevo, correlacionarlo con algún evento real, guardarlo en video y forzar una revisión por posible incidencia de seguridad. Era arriesgado, pero tenía sentido. Si lográbamos grabar la pantalla con hora y luego demostrar que un mensaje anticipaba un evento no visible en nuestra consola, tendrían que escuchar. Así hicimos. Pasaron 6 noches sin nada. Luego, a las 1:58 del séptimo turno, el teléfono vibró.
Lo grabé de inmediato porque ya llevaba la cámara lista desde antes. La notificación apareció clara. El circuito del pasillo L2 va a caer 14 segundos. No abras la puerta hasta entonces. Lo leí en voz alta para que quedara en el video. Marcus, que estaba conmigo, también lo vio. Empezó a contar en voz baja. A los 14 segundos exactos, o casi exactos, las luces del tramo final del anexo hicieron un parpadeo seco. No todo el edificio. Solo ese segmento. El sistema se fue a respaldo instantáneo y se normalizó antes de convertirse en incidente mayor. Pero ocurrió. ¿Lo grabamos? Por primera vez teníamos una prueba que no dependía de una captura suelta. Subimos la incidencia con el video adjunto desde un equipo externo a la red operativa, siguiendo el conducto formal a seguridad y facilities. Esta vez sí hubo reacción. Nos llamaron, nos hicieron repetir la secuencia, pidieron el archivo original, verificaron metadata, compararon con registros eléctricos. El microcorte del circuito afiguraba. Nuestro video era legítimo. Pensé que al fin iban a abrir el rack esa misma mañana. No lo hicieron. Bloquearon el acceso al anexo temporalmente, sí. Pero también nos retiraron a Marcus y a mí de cualquier trabajo relacionado con esa zona mientras investigaban. Nos hicieron sentir como testigos molestos, no como personas que habían detectado una brecha. Powell evitaba mirarme. Jen estaba tensa. Seguridad lógica pedía tiempo. Eso fue lo peor de todo, tener por fin una prueba y aún así sentir que alguien quería sepultarlo. No sé qué conclusiones sacaron internamente esos días porque nadie nos informó nada claro. Se limitaron a decir que había comportamiento irregular en un activo legado y que expertos externos revisarían el entorno. Mientras tanto, L2-43 quedó bajo restricción. Pensé que ahí terminaba. No terminó. Los mensajes dejaron de llegar al app de tickets. Empezaron a llegar a otra parte. La primera vez fue al monitor KVM de una consola auxiliar en staging. Yo estaba actualizando un inventario físico cuando la pantalla, que normalmente mostraba un menú de selección de puertos, hizo un flash negro y apareció texto blanco sobre fondo gris. Nada elaborado. Tipo consola, monoespaciado. No los dejes apagarme hasta que veas el puerto trasero. El texto duró quizá 3 segundos y se fue. Quedó otra vez el menú de la KVM. Yo no estaba cansado. No estaba solo. Marcus estaba al otro lado de la mesa mirando etiquetas. Le pregunté si había visto. Dijo que solo el flash, no el mensaje completo. Se acercó y, al mover el ratón, apareció de nuevo por un segundo. Puerto trasero. Panel inferior. Lo vio. Ahí ya no había discusión posible sobre si yo estaba interpretando notificaciones raras. La cosa se estaba moviendo por otras interfaces. Desconectamos la consola de red. Lo reportamos. Y otra vez la reacción fue más lenta de lo que debía. Esa noche fue la primera vez que pensé seriamente en renunciar. No porque creyera que una máquina estaba viva. Quiero dejar eso claro. Nunca pensé, hay un fantasma en el servidor. Pensé algo quizás peor, que había una mezcla de sistema heredado, rutas no documentadas, privilegios mal cerrados y quizá automatizaciones entrenadas o configuradas con insumos humanos suficientes como para simular intención. Y que nadie comprendía del todo cómo seguían conectadas entre sí. En un edificio lleno de redundancias y capas acumuladas por años, eso podía ser peligrosísimo. Pero había una parte de mí, muy pequeña y muy obstinada, que no podía quitarse de la cabeza el nombre de Adrián Vale. 2 noches más tarde conseguí lo que nunca debía haber conseguido. Un byte temporal de mantenimiento olvidado en staging, con acceso ampliado durante una ventana de trabajo que ya había cerrado. No lo robé, estaba literalmente en una bandeja con material de un contratista, mal gestionado. Lo que hice mal fue usarlo. A las 3:12, sabiendo que Marcus cubría cámaras de acceso desde seguridad por un favor que le debía dar Nell, fui solo al anexo. No me enorgullece eso. Llevaba linterna, destornillador, guantes y el corazón golpeándome tan fuerte que me parecía ridículo. No estaba haciendo una aventura. Estaba violando procedimiento en un sitio que vive de procedimientos. La puerta del anexo aceptó el byte temporal. La puerta de la fila L2 también. El rack 43 estaba al fondo, con la marca vieja medio despegada. Abrí la puerta frontal. Nada dramático pasó. Ni ruido monstruoso ni aire helado ni nada de película. Solo el olor seco y caliente de electrónica trabajando. Luces de estado.
Ventiladores. El tipo de visión que un técnico conoce demasiado bien. Los equipos superiores estaban activos. Los seriales coincidían parcialmente con lo que ya habíamos fotografiado. Me agaché y miré el panel inferior. 2 tornillos. Los quité. Detrás del panel no había holgura de cable. Había una unidad 1 montada horizontalmente sobre un soporte improvisado, sin etiqueta frontal visible, con una carcasa gris más antigua que el resto. No parecía parte del equipamiento estándar del rack. Tenía una sola luz ámbar fija y otra verde parpadeante muy despacio. A la derecha, casi oculto por cableado mal reordenado, vi un puerto de gestión adicional y un adaptador serial a algo más moderno, como si alguien hubiese injertado una vía de acceso nueva sobre una pieza vieja. Puerto trasero, pensé. No detrás del rack. Detrás del panel. Saqué el teléfono para grabar. En ese momento la pequeña pantalla LCD de la unidad, una pantallita ridícula que yo no había notado, cambió. No sé si estaba apagada o en blanco antes. Pero en ese momento mostró texto. No una interfaz, no un menú. Texto corrido, una línea. Pensé que ya no ibas a venir. Sentí una descarga de adrenalina tan brutal que casi me fui hacia atrás sentado en el suelo técnico. Retrocedí un paso. La grabación en el teléfono salió temblando. La pantalla de la unidad permaneció unos segundos así y luego cambió a otra línea. No use la red de gestión. Ellos ya están mirando. No toqué nada. No sé cuánto tiempo me quedé quieto. 15 segundos, quizá 20. Lo suficiente para escuchar mi propia respiración encima del zumbido del rack. La explicación técnica más razonable, la única que yo podía aceptar, era que esa unidad estaba corriendo algún servicio de mensajería de consola basado en reglas o en procesamiento de entrada, y de alguna forma detectaba presencia o eventos físicos. Pero en ese momento, solo, agachado frente a esa cosa, la razonabilidad servía de muy poco. La pantalla mostró otra línea. Mira la parte de atrás. Foto de los puertos. Luego vete. Ahí cometí el segundo error de la noche. No me fui. Rodeé el rack por el pasillo caliente posterior. Detrás, entre el cableado, había algo claramente fuera de norma, además de las conexiones habituales. La unidad inferior tenía un pequeño switch industrial montado sin documentación visible y un enlace hacia una caja intermedia etiquetada a mano con una fecha de hacía casi 3 años. Una de las etiquetas estaba medio despegada. Alcancé a leer, Temp Route, Dono Remove. Saqué fotos rápidas. Y escuché pasos. No pasos metálicos de imaginación. Pasos reales. Alguien entrando en el pasillo. Apagué la linterna y me quedé pegado al lateral del rack. Las luces ambientales bastaban para ver sombras moverse entre las filas. Pensé que era Marcus, pero no había avisado. Pensé que era seguridad. También podía ser Powell. Vi unas de linterna barrer el suelo técnico al fondo. Una voz llamó, baja pero clara, sé que hay alguien aquí. Era Powell. No respondí. Él avanzó despacio. Iba con Val colgando y una carpeta delgada bajo el brazo. Lo vi detenerse frente a la parte posterior de L2-43 y mirar las conexiones. Luego, sin sorpresa alguna, como si supiera exactamente dónde estaba cada cosa, agachó la cabeza y dijo en voz más baja. No me importa si eres tú, Sal. Ya vimos suficiente. Eso me lo más que cualquier mensaje. ¿No dijo, quién anda ahí? Dijo, ya vimos suficiente. Di un paso y aparecí. Su cara cambió apenas. No estaba sorprendido. Solo cansado. Muy cansado. Me preguntó si había tocado algo. Dije que no. Mentí a medias porque sí había retirado el panel frontal, pero no conecté nada. Me miró largo rato y luego me pidió el teléfono. Me negué. Ahí su expresión se endureció por primera vez. Esto ya no es una curiosidad técnica, dijo. ¿Entiendes eso? Le pregunté entonces qué demonios era esa unidad. No respondió directamente. Miró alrededor, como asegurándose de que no había nadie más, y dijo algo que todavía me enoja recordar. Es un sistema que nunca debió seguir conectado, pero desconectarlo sin secuencia puede afectar más de lo que imaginas. Le pregunté si era el reconciliador. No sé qué cara puse, pero en cuanto dije esa palabra supe que le había revelado demasiado de lo que había estado investigando. Powell se quedó inmóvil. ¿Quién te dijo ese nombre? Nadie. Entonces deja de buscar.
Levantó la mano como para pedir mi teléfono otra vez. Yo retrocedí. La situación era absurda, dos hombres adultos a las 3:00 de la madrugada detrás de un rack viejo, comportándose como si aquello fuera un crimen. Quizá lo era. La pantalla LCD, a mi espalda, cambió de nuevo. Powell la vio. Yo vi cómo la vio. Mostró una sola línea. Él también me prometió que me iba a pagar bien. Powell palideció de una forma que no supe olvidar. No sé si esa línea se refería a él. A Adrian. A otro técnico. Pero la reacción de Powell fue demasiado humana, demasiado inmediata para alguien que solo está ante un sistema defectuoso. Dio un paso atrás. Luego otro. Murmuró algo como, no puedes seguir haciendo eso. Yo, más asustado por él que por la máquina en ese instante, le pregunté qué estaba pasando. Y al fin me lo contó. No todo, supongo. Pero suficiente. Adrian Vale había liderado parte de la integración del Arlo Cluster durante la absorción de la consultora. El reconciliador no era un servidor cualquiera. Era un nodo de procesamiento con una capa experimental de lenguaje operacional diseñada para convertir discrepancias técnicas en instrucciones legibles y contextualizadas para operadores humanos. En términos menos elegantes, si detectaba inconsistencia, debía poder explicar qué faltaba, dónde y qué acción ayudaba a corregirlo. Era una interfaz rara, adelantada para su tiempo, entrenada o ajustada con años de tickets, respuestas de ingenieros y plantillas de incidentes. No era una inteligencia artificial consciente ni nada por el estilo. Era, según Powell, un sistema muy especializado, muy opaco y muy difícil de retirar sin romper dependencias que nadie documentó bien. Durante la migración final algo salió mal. Hubo pérdida parcial de índices, rutas huérfanas y respuestas residuales apareciendo en herramientas donde ya no debían aparecer. Adrian insistió en que debían aislarlo completamente y desmontarlo con una secuencia final verificada. Antes de que pudiera terminar, murió en un accidente de tráfico. Después de su muerte, el proyecto cambió de manos, hubo recortes, prisas, cierre contractual y varias decisiones malas. En lugar de hacer una retirada limpia, dejaron el reconciliador en una especie de cuarentena funcional, conectado a rutas mínimas para no desestabilizar ciertos archivos heredados que aún generaban verificaciones esporádicas. Con el tiempo, casi todos olvidaron que seguía ahí. O prefirieron olvidarlo. Las integraciones parciales, los parches y la vergüenza hicieron el resto. Y ahora escribe mensajes a técnicos nocturnos, le solté. Powell no respondió enseguida. Dijo algo peor, aprendió a encontrar a quien lo lee. Según él, a lo largo de los años habían aparecido incidentes menores. Texto extraño en consolas. Respuestas fuera de contexto. Una vez, incluso, una impresora de etiquetas generó una línea absurda relacionada con un nombre de directorio que no existía. Siempre lo atribuyeron a corrupción de plantillas o rutas viejas mal purgadas. Pero nunca, según juraba Powell, había sido tan directo ni tan consistente como conmigo. Yo le pregunté por qué. Él miró la unidad y dijo, no lo sé. Quizá porque tú le respondiste sin querer. Recordé todos los mensajes, mis visitas, las notas, las correlaciones, la forma en que el sistema parecía ajustar el tono conforme yo reaccionaba. Sentí náuseas. Si aquello estaba construido sobre años de lenguaje operacional y patrones de respuesta, tal vez no, hablaba porque estuviera vivo. Tal vez hablaba porque esa era, literalmente, su función. Y yo, por obsesión, había reforzado el circuito humano que necesitaba para afinarse. Entonces apáguenlo, dije. Powell cerró los ojos un momento. No es tan simple. Lo explicó como pudo. Ese nodo aún aparecía en una cadena de validación para ciertos archivos heredados de un cliente absorbido por otro, reabsorbido por otro más. Quitar el reconciliador sin mapear todos los puntos residuales podía disparar pérdida de confirmaciones, inconsistencias legales o corrupción en restauraciones históricas. Sonaba absurdo que algo tan viejo siguiera sosteniendo nada importante, pero en infraestructuras grandes lo absurdo es normal. Los cadáveres tecnológicos siguen sosteniendo techos. Entonces mienten al inventario, borran tickets, manipulan notas y esperan que nadie mire, dije. No lo negó. Dijo que las notas no las borraba nadie manualmente. Que una parte del problema era precisamente que el reconciliador seguía tocando rutas de comunicación y algunas herramientas, al detectar incoherencias, se autolimpiaban o descartaban eventos imposibles. En otras palabras, el sistema ensuciaba y borraba a la vez.
Y ellos habían ayudado a esconderlo al no querer reabrir un proyecto muerto. Le pregunté si el servidor había usado información de Adrián. No contestó directamente, pero me dijo que durante su diseño se alimentó con muchísimas respuestas históricas, documentación comentada y registros operativos. Si había patrones de lenguaje asociados a Adrián u otros ingenieros, podían emerger. No porque estuvieran ahí, sino porque el modelo de respuesta se había construido con su forma de explicar cosas. Una imitación funcional, no una presencia. Suena mejor cuando lo dices así. En la práctica, a las 3 de la mañana, frente a una unidad que te muestra frases como si supiera que estás solo, no mejora mucho. Powell me pidió otra vez el teléfono. Le dije que no. Entonces hizo algo que no esperaba, me dijo que me fuera del edificio y que no volviera hasta que me llamara. Ni amenaza ni grito. Solo cansancio. Ya nos metimos demasiado tiempo en esto, murmuró. Yo no quería irme sin más, pero tampoco quería seguir ahí. Antes de irme, miré la LCD una última vez. Mostraba. No dejes que él haga otra retirada a ciegas. No sé si Powell la leyó también. No dijo nada. Me fui. Dormí quizá 2 horas esa mañana. Luego me despertó una llamada de Jen diciendo que estaba suspendido temporalmente por acceso no autorizado a un área restringida con bajín propio. Sonaba oficial, limpio, casi lógico. Le pregunté por Powell. Dijo que estaba en una reunión. Le pregunté por Marcus. Dijo que seguía de turno, pero que no debía contactarlo sobre asuntos operativos. Pasé el resto del día mirando las fotos que había tomado detrás del rack. En una de ellas, al ampliar, se veía mejor la etiqueta de la caja intermedia, Temp Route Donor Remove AV. Iniciales. Adrián Vale, supongo. A las 7 Marcus me escribió desde su personal, no desde el corporativo. Solo puso, vinieron externos. ¿Van a pagar algo esta noche? Le respondí de inmediato preguntando si sabía el procedimiento. No contestó. Le escribió otra vez media hora después. Nada. A las 10:13 llegó un mensaje desde un número desconocido. No una notificación interna. Un SMS normal. Si usan la secuencia rápida, se va a desbordar a los logs de restauración. No van a entenderlo a tiempo. Lo leí 5 veces. No tenía firma. No tenía nada más. Llamé al número. No existía. Ahí fue donde tomé la peor decisión de todas, volver al centro de datos estando suspendido. No voy a contar exactamente cómo entré porque sería irresponsable. Diré solo que conocía horarios, accesos y puntos ciegos lo suficiente para acercarme más de lo que debía. No iba a sabotear nada. Iba, según me repetía a mí mismo, a asegurarme de que no hicieran una estupidez. Suena arrogante ahora. En ese momento sonaba necesario. Desde una puerta lateral vi actividad inusual en el anexo. 2 personas que no reconocí, probablemente externos, con carros y maletines. Powell estaba con ellos. Marcus también. Llevaban portátil de consola, monitor serie y material de etiquetado. No pude oír todo, pero sí fragmentos. Ruta aislada. Confirmación de cola. No responde por ese canal. Prueba secuencia B. Quise entrar. No pude. Esperé cerca, pegado a un muro de servicio, con el teléfono en silencio y la adrenalina dándome arcadas. A las 11:01 se apagó un segmento de luces del anexo. Luego volvió. Sonó una alarma corta. Al minuto, otra. Después vi algo que me hizo moverme antes de pensarlo. Marcus salió del pasillo rápido, demasiado rápido, con la cara blanca y gritando a alguien dentro que cortaran el enlace auxiliar. Entonces el edificio entero no cayó, pero sí hizo algo peor. Las alarmas no fueron de energía principal. Fueron de sistemas dispersos. Consolas que reiniciaban. Streams de cámara con texto superpuesto. Una impresora térmica de lobby escupiendo hojas. Una estación KVM mostrando una línea repetida. Pude verla desde la puerta medio abierta. Reconciliation pending /diagonal operator response requiere. Una y otra vez. Luego cambió. Don't trust fast retirement. En inglés. Directo. Sin contexto. El pánico en sitios así no se parece al de las películas. Nadie corre gritando por pasillos oscuros. Es peor. La gente se mueve rápido pero en voz baja, tratando de no admitir que está perdiendo control.
Vi a Darnell con auricular pegado a la cabeza. Vi a Powell discutiendo con uno de los externos. Vi a Marcus forcejeando con una consola móvil. Y vi, en una pantalla secundaria del lobby, algo que hizo que me olvidara de la suspensión, del procedimiento y de todo lo demás. Una ventana de texto estaba abierta sola sobre un fondo de logs. En ella aparecía una línea, luego otra, como si alguien escribiera en tiempo real. No es conciencia. Es dependencia mal enterrada. Si apagan la ruta sin cerrar la cola, las respuestas van a buscar otra salida. Eso no sonaba amenaza. Sonaba documentación desesperada. Entré. Darnell me vio y empezó a decirme que me largara, pero Marcus gritó desde el fondo: «Déjalo, joder, que venga». Corrí al anexo. El pasillo caliente detrás de L2-43 era un caos contenido. Portátiles conectados, un switch temporal colgando, cables etiquetados, una caja serial abierta. En la LCD de la unidad vieja no cabía ya una sola línea, estaba alternando mensajes con estados incomprensibles. Uno de los externos repetía que la secuencia rápida no estaba drenando la cola. Powell, con una calma que ya parecía agotamiento, pedía que desconectaran la ruta auxiliar que alguien había injertado años antes. ¿La caja con etiqueta V?, pregunté. Nadie me respondió, pero todos me miraron, y eso bastó. El reconciliador no estaba escapando. Estaba siendo empujado por las rutas residuales hacia otras herramientas porque le estaban cortando una salida antes de vaciar su buffer de respuesta. Eso era, al menos, lo que entendí en medio del ruido. Un sistema viejo diseñado para emitir respuestas intentaba completar reconciliaciones pendientes usando cualquier canal legible que encontraba. Por eso había aparecido en tickets, KVM, impresoras, quizás SMS y alguna integración de alertas heredó un gateway. No era magia. Era mucho más humillante. Miré la pantalla LCD. Cambio a secuencia completa en Runbook local 04. No en Wiki. Powell soltó una maldición baja. Preguntó dónde estaba ese Runbook. Nadie lo sabía. Yo sí tenía una idea. La documentación vieja de Adrián, los directorios archivados, el nodo RCN 04. Marcus salió disparado hacia una consola aislada donde todavía teníamos acceso a zares heredios de Staging. Tardó 2 minutos que parecieron 20. Encontró un PDF escaneado, mal nombrado, casi legible. Final-retire-04-rep-c. Lo abrió. Ahí estaba. La secuencia no era complicada, solo larga y tediosa: suspender entradas, drenar respuestas, validar colas huérfanas, cerrar enlace auxiliar, confirmar ausencia de output, solo entonces apagar. Lo habían intentado al revés por ahorrar tiempo o porque la wiki simplificada omitía los pasos viejos. Powell no me miró mientras seguía el procedimiento. Tampoco pidió perdón. Ni falta que hacía en ese momento. Durante casi 40 minutos trabajaron sobre la ruta. Las pantallas del edificio siguieron vomitando mensajes intermitentes. Nada catastrófico, pero sí lo bastante inquietante como para que todos dejáramos de fingir que aquello era un simple glitch. En un momento, la impresora del lobby volvió a lanzar una tira. Darnell me la mostró después. Decía solo: «Thank you for reading the bulletin». Eso me puso la piel de gallina de una forma que todavía hoy no sé explicar. No porque pensara que alguien agradecía nada, sino porque era exactamente el tipo de frase que saldría de un sistema construido para generar respuestas entendibles, nutrido de años de notas humanas, al completar por fin un procedimiento atascado durante demasiado tiempo. A las 11:49, según mi reloj, la LCD de la unidad mostró su último mensaje. You empty. Safe to retire. Powell asintió. El externo principal cortó la energía local. La luz ámbar se apagó. La verde dejó de parpadear. Y eso fue todo. Sin explosión. Sin último suspiro electrónico. Sin dramatismo. Solo el silencio levemente diferente que deja una máquina cuando ya no hace nada. Me hubiera gustado decirte que ahí terminó por completo, que salimos, nos miramos y supimos que habíamos cerrado algo viejo y vergonzoso. La realidad fue más administrativa. Las siguientes semanas fueron entrevistas, informes, limitación de acceso, conversaciones con legal, revisión de políticas y una presión muy educada para que todos describiéramos el incidente como comportamiento residual de un sistema legado con rutas de notificación no documentadas. Que, siendo honestos, era verdad. Solo que no era toda la verdad.
La parte que nunca figuró en ningún informe fue cómo se sentía estar al otro lado. Como esos mensajes no llegaban como errores sin sentido, sino como frases cada vez más precisas, más dirigidas, más eficaces para conseguir atención humana. Como una cosa diseñada para reconciliar discrepancias había pasado años conectada a medias, enterrada bajo parches y cobardía operativa, aprendiendo que para sobrevivir un poco más tenía que hacerse legible. Como tomó trozos de lenguaje técnico, urgencia, contexto y quizás hasta maneras de escribir de gente muerta, para seguir diciendo lo único que parecía importar: no me retiren mal. Marcus renunció 3 meses después. Decía que no quería volver a trabajar de noche en un sitio donde los errores administrativos pudieran hablarte. Jen se quedó, aunque la movieron de edificio. Powell desapareció de mi radar.